Pues gracias, familia Moyano, por ese hermoso himno. Cuando lo estabais cantando, no sé por qué he recordado una historia que leí y vi fotografías de dos bebés recién nacidos, univitelinos, eran gemelos de una sola bolsa, y uno de ellos nació en una condición muy pésima, lo daban casi por muerto, y pusieron a uno de los niños en la incubadora, y a una enfermera dijo, bueno, está todo perdido, pero vamos a intentarlo, y agarró al otro niño y lo puso al lado de su hermanito. Y es muy enternecedor ver incluso las fotografías, el hermanito lo abrazó. Y la historia nos dice que el pequeñín que parecía que iba a fallecer empezó a cobrar fuerzas y a revivir, y al final la historia tiene un final feliz, ambos vivieron. Y estaba pensando, como muchas veces, no digo, hermano Manolo, hermana Shumaik, están aquí, hermano Tony, hermano Tony, y no nos damos cuenta del valor que tiene esa palabra, de que realmente quiere decir lo que quiere decir, es decir, nacido del mismo vientre de la gracia. Y la gran responsabilidad que tenemos de amarnos, de cuidarnos, de protegernos y de sentir realmente que el amor de Dios, como habéis cantado, fluye a través de nuestros corazones para cuidarnos. Tristemente sabemos que no es así, ¿verdad? Lo habéis experimentado en muchas iglesias, muchas veces en la vida cristiana, pero Dios tiene siempre un hermano ahí que va a cubrirte y va a protegerte, y eso es una bendición. Y de verdad lo sois para mí, me siento feliz de pastorear esta iglesia, de poder serviros en el Señor, y pido a Dios que sea de mucha bendición. Esta mañana estuve hablando de profecía y voy a seguir haciéndolo esta tarde, siguiendo nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, llegando ya al capítulo 13. Ahora, voy a hacer propaganda antes de empezar a orar y mirar esto. Tengo en mis manos uno de los manuales de escatología del Nuevo Testamento de la Fundación Bíblica. Tenemos varios cursos ahí en emol.fundacionbiblica.com, donde están un montón de cursos y más que iremos subiendo por la gracia del Señor sobre diferentes temas. Y este tema es sobre profecía, escatología del Nuevo Testamento. Y es un manual que os animo a que podáis también adquirirlos. Creo que el link está ahí. Si no, si recuerdo bien después, porque a veces lo digo y después no lo hago, pondré el link debajo, ¿verdad que sí, equipo técnico? Lo pondremos ahí para que también puedan adquirir este manual con algunas anotaciones que voy a usar en el mensaje. De hecho, hay una infografía que voy a usar y también un listado de cosas que he apuntado yo mismo aquí para mi bosquejo. Pero esto está ahí, podéis hacerlo, podéis aprovechar estas clases, porque en una predicación que apenas durará media hora, 40 minutos, no tengo tiempo de cubrirlo todo. Pero sé que este puede ser un buen material. Y si no estuvisteis aquí esta mañana, os invito a que vayáis al canal de la Fundación Bíblica, podáis ver ahí la predicación de esta mañana. Creo que el tema es apasionante, el cumplimiento de la profecía y la preparación de Rusia atacando a Israel con la coalición de naciones. Y eso está ahí en Ezequiel capítulo 38, y os animo a que podáis ver la predicación y pedir al Señor que nos despierte, que estemos realmente preparados porque su venida se acerca. Vamos a orar y leeremos entonces Apocalipsis capítulo 13, de versículo 1 hasta el versículo 10. Pero antes, vamos ante el trono de la gracia, vamos a orar. Señor, nos sentimos tan apegados a ti en esta tarde, Padre, tan necesitados de ti. Realmente nuestra vida cristiana no tendría ningún sentido si no fuera por ti, por el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, el que extendió su brazo sobre nosotros y nos dio vida. Cuando estábamos perdidos, sin esperanza alguna, en nuestros delitos y pecados, tuviste a bien salvarnos, protegernos, ayudarnos a andar en la luz de tu palabra. Y Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia porque vamos a abrir tu palabra. Y tú has prometido que cuando esta palabra es predicada o leída, hay una bendición para el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y por eso, Señor, queremos humildemente pedirte que nos des esa bendición. Señor, no tenemos derecho a reclamarla, pero si tú nos la quieres dar en esta tarde, te pido que tú me guíes al predicar mis pensamientos, Señor, podamos de verdad ser dirigidos por ti, por tu gracia, y tú obres en el corazón de los hermanos para el crecimiento espiritual y para que podamos de verdad saber que nuestro fundamento está firme. Padre, ayúdanos, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, empezando en el versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Antes de entrar en el texto, me gustaría hablar del contexto. Y el contexto tiene que ver muchísimo con la profecía de los últimos tiempos y lo que estamos viviendo. Tiene que ver con los eventos del porvenir, desde que hemos empezado a estudiar el libro de Apocalipsis en esta época de pandemia, donde hemos visto un cambio enorme en el mundo, en la geoestrategia mundial y también en la economía mundial. Estamos viendo cómo el mundo se está desmoronando. Y a la vez no nos dicen en las noticias todos los desastres naturales que no paran de acontecer, las cosas que están encogiendo el corazón del hombre y que aterrorizan realmente y que no nos damos cuenta que en un momento podemos irnos. Todos estamos pendientes de ese cohete, ¿verdad?, de la China, parecía que iba a caer en Madrid o en una de nuestras cabezas y por fin pasó de largo. Pero puede ser, en cualquier momento, que el clic en la mano de Dios marque el tiempo del fin, los eventos del porvenir. Y antes que ese clic se oiga, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados y tenemos que discernir cuál es el plan de Dios para su iglesia, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña y revela sobre esos eventos del porvenir? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay demasiadas voces. Y hay voces de sirena que, igual que en la Odisea de Homero, arrastran a los marineros hacia las rocas para ser muertos y destruidos. Y de esta manera la iglesia del Señor Jesucristo, esa nave que Él ha puesto en el mar de la vida, está siendo arrastrada hacia unas rocas sin esperanza. Hay miles de creyentes que no están esperando a Jesucristo y que no creen lo que voy a predicar en esta tarde. Ni lo esperan ni lo creen. Y por lo tanto sus vidas son vidas que no tienen ni esperanza ni tampoco arraigo futuro, porque no se dan cuenta que Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Me gustaría en esta introducción hablar de algunos de los eventos del porvenir que hemos venido diciendo ya desde el principio de nuestro estudio, y uno de ellos es la distinción entre Israel y la iglesia, y el plan que Dios tiene para uno y para otros. Hemos visto esos argumentos esenciales y hemos visto, y justamente lo mencionaba esta mañana, como la metodología de interpretación bíblica es la llave para entender las profecías. Y una mala hermenéutica te va a llevar a una mala doctrina. Un error en tu interpretación va a hacer que digas que la Biblia dice cualquier cosa. Tenemos que ver la naturaleza del libro de Apocalipsis. Tenemos que ver incluso la naturaleza de las 70 semanas del libro de Daniel, y hablaré un poco de ese libro. Darnos cuenta que ese tiempo de angustia, como es llamado,
Es también llamado un tiempo de angustia, de ira, de juicio, de indignación, de castigo. Es la hora de la prueba, es la hora de la dificultad, es la hora de la destrucción, es la hora de la oscuridad. Esas son palabras relativas al tiempo de tribulación. Y hago una pregunta. ¿Son palabras usadas en diferentes pasajes de la Escritura? ¿Pensáis que estas palabras son usadas para la iglesia hermosa y preciosa del Señor Jesucristo? Yo creo que no. No hay ira para la iglesia, no hay juicio para la iglesia, no hay castigo para la iglesia. El Señor nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha salvado de ese tiempo de angustia. Así que sin duda alguna estas palabras no son aplicadas a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta séptima semana? ¿Cuál es el objetivo de este tiempo apocalíptico? Sin duda alguna es mostrar la ira de Dios siendo derramada sobre los moradores de la tierra porque no se arrepintieron. Y en ese plan profético, el propósito de esas 70 semanas o séptima semana, perdonadme, la séptima semana tiene dos propósitos. Uno es guardar a su iglesia de ese momento. En Apocalipsis 3:10 lo dice claramente, te guardaré del momento de la ira, te guardaré de la hora. Esa hora es la palabra crisis en griego. Y Dios va a guardarnos de esa hora, hermanos. Dios va a llevarse a la iglesia al cielo antes que esa hora acontezca. Pero aquí en la tierra el propósito es para Israel. Lo sabemos porque todas las profecías mencionadas en Mateo 24 tienen que ver con el propósito de Dios para la nación de Israel. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hay tantos hebraísmos, hay tantas expresiones relativas a Israel, hay tantas cosas que vemos que continuamente nos enfocan al cronómetro de Dios en su mano, la nación de Israel, como esta mañana decía. Por lo tanto, la iglesia no se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y vemos que la naturaleza de la iglesia impide que esté aquí, porque hemos sido redimidos, comprados, salvados del momento de la ira. Y vamos a ser llevados al cielo con el Señor. Qué bendición tan grande, ¿verdad que sí? Debemos ver que el concepto de la iglesia en la Biblia es un misterio. De hecho, es una palabra unido a la iglesia. Como Dios quiso, de toda nación y lengua y pueblo, tomar a un grupo de hombres y mujeres para formar su pueblo, su precioso pueblo. Israel, ¿qué pasa con Israel? Dios dio a esa nación promesas para aquí, para la tierra. Y por eso a veces no entendemos el Antiguo Testamento. No lo entendemos. Porque pensamos que algunas de esas promesas dadas a Israel relativos a la tierra, relacionados con las promesas de aquí, pertenecen a nosotros. Y olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, no está en la tierra. Nada de esta tierra nos pertenece. Todo quedará aquí atrás. Y una vez más vemos una gran distinción entre la iglesia y la nación de Israel, a la cual Dios dio promesas relacionadas con la tierra. Y veremos también la importancia del mensaje en el libro de Apocalipsis. El silencio que guarda la iglesia no aparece ahí en ningún lugar en el libro de Apocalipsis. Hemos visto, y hablaré de ello, los santos aparecen. Es una palabra usada en la Biblia para referirse a aquellos que creen en el Cordero, que creen que Dios es un Dios santo y soberano. Por eso yo creo que hay los santos del Antiguo Testamento que pusieron su confianza en una fe futura en la obra redentora del Cristo. Los santos de Apocalipsis que pondrán su fe en la obra salvadora de Jesucristo. Pero los santos de nuestra época, de esta presente dispensación, la cual llamamos la dispensación de la gracia, y es su iglesia. Ahora, esto que acabo de desarrollar en forma introductoria es la llave de interpretación del libro de Apocalipsis. Y cada una de los dientes de esa llave tiene que ser bien puesta para que podamos voltear el candado profético y ver abierto lo que esto significa. Ahora, habiendo entendido este principio, vayamos de nuevo al capítulo 13. Hemos estado ya hablando de varios capítulos y nos acercamos ahora a ese momento donde sí, los grandes personajes, los actores principales entran en escena. Nos encontramos en ese momento donde la iglesia ha desaparecido. El mundo está asustado. Hay un montón de desastres naturales.
Hay una reacción en contra de la nación de Israel. Y en ese momento de caos, de economía quebrantada, surge un personaje que traerá paz y seguridad. Un personaje que es la clave en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es ese personaje? Vamos a intentar buscarlo y entenderlo. Me paré sobre la arena del mar. Juan tiene esta visión sobre un lugar extraño, la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia. Ahora, dejadme parar ahí por un momento, porque cuando yo he leído este pasaje, no hay duda alguna de las metáforas que aparecen en este pasaje. Cualquier persona que ha estudiado literatura se habrá dado cuenta de la cantidad de metáforas, de símbolos. ¿Quiere decir, por lo tanto, que todo esto es un cuento metafórico? No. Lo que quiere decir es que Dios nos está hablando de forma metafórica de verdades difíciles de entender y lo simplifica para que nuestra mente pueda entenderlo aún más. Cuando estudiamos estas metáforas a lo largo de toda la Biblia y descubrimos el uso de esas metáforas, encontramos la llave de interpretación. ¿A qué me refiero? Cuando vemos la palabra mar, por ejemplo, en la poesía, podemos ver que se refiere a algo profundo, incluso muchas veces la muerte. Los poetas, desde Espronceda a los poetas románticos, que son mis favoritos, Becker, hablan del mar como ese lugar inhóspito, extraño, profundo, como el amor, pero también como la muerte. Ahora, cuando vemos aquí en la Biblia la palabra mar, no tiene nada que ver con el concepto poético del término, tiene que ver con las naciones. Tiene que ver con los pueblos sin Dios, las multitudes dentro de este mundo. Y aquí los vemos en la arena del mar, una gran multitud. Y es de ahí, de esas multitudes, que surge algo que él describe como una bestia. ¿Qué palabra tan extraña para usar? Porque no es un animal, sino que el concepto que da es de un ser terrorífico, un ser visceral, un ser que al verlo asusta y que surge de las profundidades del abismo. Ese abismo, una vez más, lo encontramos en la Escritura. Y rápidamente, y hay muchísimos versículos que podría hablar de las profundidades del mar y del abismo en la Biblia, pero dejadme daros solamente la idea, podéis buscar los versículos en casa. Es que el abismo en la Biblia es el lugar donde viven y habitan los seres caídos. De ahí surgen, de ahí aparecen los demonios mismos. Es el habitáculo del diablo, de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y hace un poco de tiempo atrás vi un vídeo, y esto me llama la atención, de ovnis, objetos voladores no identificados. Y veían en estas imágenes cómo se precipitaban contra el mar, chocaban a una velocidad extraordinaria y desaparecían en las profundidades. Ahora, cualquiera que haya saltado de un helicóptero a una altura de 15 metros al agua, sabe que es igual que impactar sobre un mismo muro de cemento. El mar, aunque sea blandito, cuando saltas de 2 metros, es muy duro cuando saltas de 15 metros. Y si habéis saltado en los que saltáis en las cataratas cuando vamos a los ríos, ¿verdad? Un salto de 10 metros, tienes que poner tus manos así para no dañarte los brazos y tienes que encoger todo tu cuerpo y el impacto es fuertísimo. ¿Por qué un instrumento, una luz, se empotra contra el mar y no pasa nada? Esas imágenes, si no las habéis visto, os digo, son impactantes. Y una vez más pienso que los objetos voladores no identificados, que ahora cada vez más se han popularizado y que también Estados Unidos ya ha abierto todo el secreto que tenía, en mi opinión son seres caídos. Y en el abismo está su vivienda, está su lugar. Puede ser que sea eso. Pero lo que sí sé es lo que dice aquí, que esta bestia aparece de ese lugar. Ahora, su aspecto es extraño. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2, voy a seguir leyendo para después describirlo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león
y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Qué es esto? Qué extraño lo que está diciendo aquí. Y si intentara dibujar con mi imaginación lo que acabo de describir, me saldría un monstruo horrible. Uno de esos que no nos dejaría dormir durante la noche. ¿Pero qué es esta metáfora? Una vez más, tomemos la llave interpretativa y aplicando los métodos de interpretación bíblica, vayamos a lugares donde encontramos estas mismas expresiones. Busquémoslos en una concordancia y nos llevará a dos sitios. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9 y también el mismo libro de Apocalipsis capítulo 17. En esos capítulos de la Biblia encontramos esta misma descripción. Y buscando en la Biblia las palabras como diadema o cuerno, nos encontramos que estas simbolizan reyes y potestades, tronos y autoridades. Por lo tanto, esta bestia que tiene tantas cabezas, 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, comparándolo con el libro de Daniel capítulo 7, descubrimos que se trata de 10 reyes, entre los cuales de esos 10 hay 7 que tienen mayor autoridad. De hecho, en el libro de Daniel nos habla de un cuerno pequeño que surge de entre todos ellos. Tomando pues esa interpretación en el libro de Daniel, descubrimos que estos son 10 naciones en un lugar, en el mar, en la humanidad, entre los cuales va a aparecer un gobernante pequeño, aparentemente. Un cuerno pequeño le llama el libro de Daniel. Hasta ahí podemos asegurar que esta es una correcta información bíblica. Todavía no he llegado a una interpretación o a un análisis de quién puede ser. Solo estoy presentando lo que la palabra de Dios nos dice en Daniel 7, Daniel 9, Apocalipsis 17. Tenemos 10 naciones, de las cuales 7 de ellas son más importantes, y de entre ellas sale un gobernador. Ahora voy a seguir leyendo. Esta bestia, este gobernador, porque así se la identifica, en el libro de Daniel, este cuerno pequeño, era semejante y me da 4 animales. Un leopardo, sus pies de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio poder. ¿Qué es esto? Bien, una vez más, por causa de tiempo voy a acelerar y solamente mencionar las citas. En Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45, y Daniel capítulo 7, el gran siervo de Dios Daniel tuvo una visión, tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo una visión, tuvo un sueño. La revelación de ese sueño es clave. Daniel interpreta esta figura, esta gran figura que había visto Nabucodonosor, una especie de gigante, cuya cabeza era de oro fino y tenía también el pecho y los brazos de plata. Había visto como su vientre y muslo era de bronce. Había visto como sus piernas eran de hierro. Había visto sus pies mezclados de barro y hierro. Y de repente vio una gran piedra que ¡boom! Golpeó y destruyó esa estatua. Nabucodonosor quedó impactado por la visión y se pensaba, ¿qué visión era esta? Llamó a todos los sátrapas, los conocedores, los visionarios, los caldeos. Los babilónicos eran bien conocidos por su estudio de los astros. De ahí en la religión babilónica la adoración a Marduk y a todos esos dioses. Pero ninguno de los sabios babilónicos pudo interpretar el sueño. Y cuando la orden fue puesta por este gran emperador del imperio mayor, Babilonia, Dios intervino a través de uno de sus siervos, Daniel. Daniel reveló y enseñó este sueño. Y la revelación va muy unida a la historia de la humanidad. Daniel dijo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Y siguió con la interpretación. El pecho y los brazos nos hablan de los medos y los persas. También vemos el vientre de bronce que es Grecia, el imperio griego.
Y nos habla también de las piernas fuertes, de hierro, Roma. Ahora, cuando uno empieza a estudiar los grandes imperios de la humanidad, descubres algo muy interesante. Cada uno de estos imperios, que en ese momento en Babilonia Daniel estaba profetizando, aún no existían, cada uno de estos imperios está caracterizado por una cosa. De hecho, antes de Babilonia había habido dos imperios no mencionados. Uno fue Egipto, el imperio de los faraones, que duró muchísimos años. Estamos más cerca de Jesucristo en el tiempo que Cleopatra estuvo de Cristo. La historia de Cleopatra, que seguro habéis oído, fue 2000 y algo años antes de Cristo. El imperio de los faraones es extraordinario de estudiar. La construcción de las grandes construcciones, no solo las pirámides, pero también los templos de Keops y otros templos impresionantes. Abu Simbel, impresionante. ¿Cuál era la característica principal de este imperio? El ocultismo, el contacto con el mundo de la tiniebla y de los muertos. De hecho, su libro es el libro de los muertos. Eso era la Biblia de los egipcios. Cuando estudiamos los asirios y vemos los restos arqueológicos que ellos tenían, os aseguro que remueven el estómago de cualquier vidente. Cabezas cortadas, hombres empalados. Asiria fue conocido por la brutalidad y la crueldad de su imperio. Hablemos de Babilonia. Fácil de recordar. Nabucodonosor, quien ha construido estos grandes y hermosos castillos o jardines colgantes ahí en las murallas de Babilonia, en Ur. Babilonia, conocida por el orgullo. Medo y Persa, conocidos por su abundante comercio. Hablemos de Grecia, los sabios de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, que después fueron reconocidos por los mismos filósofos romanos y literatos, Plutarco, Heródoto. Hasta nuestros días es reconocido esa sabiduría de los griegos. ¿Qué puedo decir de los romanos? El ejército, la fuerza, la ley romana. Recordad esas tablas que también escribieron los romanos. Esas son las características humanas, pero también espirituales de esos imperios. Y ahora aquí encontramos esos imperios una vez más mencionadas, 7 imperios, con esas 7 características ahora mezcladas y añadidas para ser dados a un imperio final de los hombres. Por eso ese imperio final está mezclado entre el hierro y el barro, son los pies. Ya no queda más cuerpo para demostrar en la historia de la humanidad. Y es ese momento, en los últimos tiempos, cuando va a haber un pequeño cuerno, habrá una bestia que va a surgir de la humanidad con todas estas características en él mismo. Ocultismo, crueldad, orgullo, el poder del dinero, sí, conocedor y sabio, con la fuerza y la ley para controlar a toda la humanidad. Su aspecto también, no solamente como esos cuernos, esas diademas, esos imperios, es también como animales. ¿Y por qué? Porque cada uno de estos imperios que he mencionado, Babilonia, el león, es representado así. Y como león rugiente, dice la Biblia hablando de Satanás, ¿verdad? Los animales en sus características nos hablan de un carácter. ¿Y qué hablemos también del oso? Medo y Persa. Un oso que devora, que muerde, que destruye. Y recordad que el oso visto ahí en el libro de Daniel tenía costillas en su boca, uno más fuerte que el otro. Todos sabemos que los medos fueron más fuertes que los persas. Esas características no están ahí en la Biblia por casualidad. Son llaves de interpretación que nos hablan del futuro. Hablemos por un momento también de Grecia, el leopardo. Y por último, Roma. Roma, ese monstruo que devoró todo lo que había venido antes de ellos. Devoró la filosofía griega, el poder económico medo-persa. Se mezcló en el ocultismo a través de las sibelinas y a través de las visiones. Y todo eso es el programa satánico en la historia de la humanidad, intentando buscar a un hombre que fuera este príncipe que acabamos de leer.
De hecho, este cuerno pequeño, que está empoderado por el dragón, en la Biblia recibe diferentes nombres. En el libro de Daniel se le conoce como el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, pero se le conoce también en la Biblia como el Anticristus en griego, el que se opone a Jesucristo y toma su lugar. Y Satanás ha estado buscando a ese hombre y no lo ha conseguido hasta nuestros días. Creo que en su último intento fue Hitler. Creo que fue la esperanza satánica para volver a establecer, no el Tercer Reich, sino para volver a establecer este imperio controlado por el diablo, y no pudo. Con Napoleón lo intentó y no pudo. Algunos hablan de Alejandro Magno, no estoy seguro de él. No estoy seguro si realmente fue un gran conquistador o un gran hombre. Pero sí estoy seguro de Nerón. Esa fue la primera herramienta satánica que el dragón, la serpiente antigua, tomó en sus manos para destruir, matar y aniquilar el propósito de Dios. Pero la Biblia nos habla de este personaje aquí en Apocalipsis 13. Algunos interpretan que este Apocalipsis 13 es ya pasado. De hecho dicen, bueno, es que esto se refiere a todos aquellos gobiernos que han intentado oponerse a Dios. Esto es Apocalipsis 13. Hay un problema grande en esa interpretación, porque el artículo usado para definir a esta criatura no es neutro, para referirse a ideas, filosofías o poderes. Es masculino singular. Habla de un personaje. Habla de un hombre empoderado por la serpiente antigua. Y yo creo que ese hombre, si el Señor viniera hoy mismo a buscar a su iglesia, estaría moviéndose por los círculos políticos, sociales y de influencia de este mundo. ¿Quién es? ¿Bill Gates? ¿George Soros? ¿Juan Carlos I? Hay un libro escrito en contra de él. No puedo cometer tal locura de identificar a el anticristo, aunque sí han habido a lo largo de la historia muchos anticristos. Todo aquel que se opone a Cristo y a su voluntad y soberanía es un anticristo. Y también algunos dicen, bueno, estas son las falsas doctrinas, ¿verdad? Bien, Pablo habla de estas falsas doctrinas y estos falsos cristos, pero una vez más el artículo masculino y lo que narra aquí nos habla de una persona. Pero vamos a intentar describir en estos momentos que nos quedan ya en la última parte del mensaje más de las características de quién es este ser. Recapitulo una cosa diciendo que este ser aparece en escena cuando la iglesia ya no está presente. Eso es importante que lo entendamos. Mira el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos decían que Nerón es esta persona. Nerón se suicidó y muchos pensaban, él va a resucitar. Y por eso los preteristas, muchos de las posiciones reformadas, interpretan que este versículo se refiere a Nerón. Pero Nerón nunca volvió a la vida, su herida nunca fue sanada. Y aún os voy a decir más, la palabra ahí, su herida, es la misma palabra utilizada para referirse al cordero que fue inmolado. Es una herida de cuchillo, es una herida de sacrificio. Y sin embargo es sanado. Y eso va a crear tal expectativa y tal maravilla de toda la tierra que van a decir, Él es el Redentor. Y amados míos, quiero deciros que hoy en día Israel, la nación de Dios, está esperando un Redentor. Lo está esperando. Pero no son los únicos. Los budistas hablan de la última representación de Buda. Las falsas religiones, incluido el Islam, están esperando la expectativa del retorno del profeta. Hay una expectación, hay una necesidad que se levante aquí en la arena de la tierra un hombre al cual aplaudirán y aceptarán como el Mesías. Pero está empoderado por el mismo diablo. Ahora, esa herida va a ser sanada milagrosamente y adorarán al dragón. Fijaros lo que hacen.
que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. La respuesta de la humanidad no solamente adorar a la bestia, es adorar también al dragón, al diablo. Y cada vez más veo a través de la cultura nihilista de nuestros días, de las películas hollywoodianas, de los dibujos animados. En la mesa, ¿verdad?, hablábamos de esos dibujos de Among Us. Estábamos hablando con los jóvenes de algunos de esos dibujos que a los niños les están bombardeando con cosas crueles, cosas satánicas, cosas del mismo diablo, y van entrando por ahí una puerta peligrosísima. Y toda la humanidad está siendo preparada para ir a adorar en el templo de Baal y sacrificar a nuestros hijos y a nuestros niños como hicieron en el pasado. Adorarán a la serpiente, adorarán al dragón y adorarán a la bestia. Y las palabras que dicen es, ¿quién como la bestia? ¿Sabéis que esas palabras son muy parecidas al nombre de Miguel, el arcángel? El mismo que echó a Satanás de la presencia de Dios. Miguel se traduce, ¿quién es como Dios? Y aquí es, ¿quién es como la bestia? La mentalidad grotesca del diablo, el padre de mentira, es llevar a toda la humanidad a una adoración ciega hacia aquel que les destruye. Y el anticristo será aplaudido como el salvador del mundo. Será herido como fue herido el cordero. Y también, fijaros lo que va a acontecer. En los versículos 5 en adelante nos habla que va a tener una boca sucia, que habla grandes cosas, grandes promesas, blasfemias, cosas horribles, con autoridad. La palabra autoridad es exousia. Se dice que le dio autoridad, exousia. Recordad cuando el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y predicad el Evangelio. La palabra ahí es exousia. Es la autoridad divina. Es el poder de Dios. Pero este ser va a tener un poder satánico para actuar 42 meses. Aquellos que no creen en la profecía bíblica, me gustaría preguntarles por qué la Biblia reitera y repite esos 3 años y medio, donde este hombre va a tener autoridad para hacer lo que le viene en gana, hablando en contra de Dios, hablando en contra, también nos dice, del tabernáculo de Dios. Versículo 6. Lo cual me hace pensar en otra profecía de Daniel cuando habla de ese sacrificio que este pequeño cuerno, este hijo de perdición, este príncipe que ha de venir, entrará en el lugar santo, en el lugar santísimo, y como hizo Etíoco Epifanes, sacrificando un cerdo en tal lugar, él se rebelará contra Dios y se establecerá él mismo como Dios y hará que todo el mundo le adoren. Si alguien ve este vídeo cuando yo ya no esté aquí, ya no estemos aquí en la iglesia, lo va a recordar y lo va a identificar, porque lo que yo estoy leyendo es historia futura. Esto va a pasar así. No es un cuento. No es un cuento. Y una vez más, el versículo 7, todo el odio de la serpiente antigua es contra los hijos de Dios. Ahora los creyentes ya no estarán aquí, pero la obra del Señor continúa mostrando misericordia a todo aquel que se arrepiente y cree y abraza al Cordero. Y por eso Satanás, que lo odia, hace guerra contra los santos. Seguramente aquellos judíos, los 144,000 que ya vimos, seguramente aquellos que se han convertido a Cristo durante el tiempo de la tribulación, iban a tener que morir, porque dice que los destruirá. Los va a vencer. Y los moradores del mundo le van a adorar. Le van a adorar. Estaba viendo las noticias, un pequeño vídeo esta tarde, y no sabía lo que había estado pasando ahí en la mezquita de Al-Aqsa. No sé si habéis oído, el día 7 creo que hubo, no sé por qué el ejército de Israel entró en la explanada de Al-Aqsa. Nosotros hemos estado ahí y empezó a tirar antidisturbios en contra de los musulmanes que estaban orando allí. No lo sé, no puedo hablar mucho porque no sé qué pasó, solo he visto las imágenes. Y por supuesto el mundo está enfadado con los judíos y con el ejército de Israel. ¿Sabes? El odio hacia Israel va a crecer.
aunque tengan el derecho de defender su tierra, aunque tengan el derecho de defender a sus familias en contra de esos misiles que continuamente están cayendo sobre sus cabezas, desde las fuerzas aniquiladoras del ejército de Dios, como así se traduce, el ejército de los islamitas, el odio desde el tiempo de Ismael hacia la nación de Israel. Va a haber sudor, va a haber lágrimas, va a haber mucho sufrimiento contra aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Ahora dejadme terminar con este último pensamiento en el versículo 8 en adelante, cuando dice que le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No es la primera vez que vamos a ver este libro de la vida mencionado en el libro de Apocalipsis. Aquí esta forma negativa dice los que no están escritos desde el principio del mundo. La palabra ahí no se refiere a la eternidad pasada, sino en el momento en que la sociedad, el cosmos, el mundo organizado empieza. Dios está fuera del tiempo. Dios no está ligado al tiempo. Por eso no tiene principio de día ni fin de ellos. Él existe desde la eternidad pasada. Pero hubo un momento en que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y en ese momento, en cuando esas palabras salieron de sus labios, el tiempo empezó a cliquear el primer segundo del universo. El libro de la vida, entonces, empezó a llenarse. Este versículo no está hablando de que hemos sido determinados a una fuerza mayor que nosotros, determinista, fatalista, que no podemos escapar de ella. Y que si estás en el libro de la vida, pues salvo eres, y si no estás, no tienes nada que poder hacer. Dios no opera así. Dios no es un Dios caprichoso. Es un Dios que extiende su misericordia, su bondad a todo aquel que cree. Pero Dios no está en el tiempo. Aún este Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿lo habéis visto? No fue realmente sacrificado en aquella cruz hasta cuando él tuvo 33 años y anduvo entre los hombres. Y fue levantado en aquella cruz siendo Poncio Pilato gobernador. Hubo un tiempo, un momento en que Dios intervino en la historia de la humanidad. Entró en el tiempo para formar parte del tiempo y de su propósito. Pero si hoy, y esto casi es Einstein, si yo saliera del tiempo y fuera a la eternidad, os vería allí. Y todos estaríamos allí. Porque el tiempo es aquí y ahora. Por eso la palabra eternidad no está en las Escrituras. De hecho, la palabra en hebreo es de las edades y por las edades, para siempre. Dios tiene el tiempo en sus manos, las edades. Y por eso puede hablarnos de este príncipe que ha de venir, puede hablarnos de este anticristo, y puede hoy decirnos y advertirnos que el tiempo se acerca. Por eso termina con ese gran versículo. Si alguno tiene oído, oiga. Muchos no están oyendo lo que acabo de predicar. Muchos están oyendo falsas enseñanzas que nos dicen que todo esto es un cuento. No se atreven a usar la palabra cuento porque pronuncian el nombre de Dios y se dicen ser cristianos. Y quedarían mal. Pero muchos no creen en el rapto de la iglesia. Muchos no creen en la venida del Señor a rescatar a su novia. Muchos no creen que el libro de Apocalipsis es tal literal como lo que acabo de leer. Y por lo tanto inventan cualquier cuento. Pero si tú tienes oído para oír, oye. Porque yo no quiero que aquel día me coja a mí como ladrón en la noche. Quiero estar preparado. Quiero tener realmente una comunión con el Señor tan cercana que si Él viniera hoy, yo sé que habría aceite en mis lámparas. Sé que estaría en comunión con el Señor. Yo sé que no voy a ver a este hombre, a esta bestia, pero veré a mi Señor y Salvador, a ese Cordero de Dios. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios.
Esta es nuestra confianza y esta es la promesa dada a Dios, a todos aquellos que le aman, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida.